Hola, Alejandro. Hola, Anthony. ¿Cómo estás? Buenos días. Todo bien, gracias. ¿Qué haces? Mira, estoy intentando pesar mi cámara de fotos. He traído una balanza, la ponemos encima. ¡Tac! Perfecto. Pero venga. ¿De verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? No, hoy he traído el caballete porque me gustaría hablarte de una nueva técnica fotográfica. Mira, con la llegada de la fotografía digital se han afrontado también nuevas técnicas que, intentando acercar cada vez más la calidad de nuestras fotografías a la visión, a la percepción de nuestro ojo, o pueden también estar pensadas para resolver algunos problemas que han aparecido, precisamente a causa de los sensores digitales y de sus límites. Hoy me gustaría hablarte del HDR, High Dynamic Range. He oído hablar de esto. Hay un foro en internet en el que participa mucha gente y hablan de esto. Solo que no entiendo muy bien qué es. Sí, como te decía, es una técnica muy actual. Hay muchos grupos de discusión que discuten, proponen imágenes realizadas con esta técnica. Esto es así porque se pueden conseguir con una sola exposición distintas imágenes en postproducción, ya que las dos fases se encuentran, podríamos decir, juntas, y tanto en la fase de disparo, que es en la que profundizaremos hoy, como en la fase de postproducción, se pueden intervenir y cambiar mucho los efectos. Como te decía antes, el objetivo puede ser acercarse a la visión del ojo humano o transfigurar totalmente las imágenes y obtener imágenes de tipo pictórico. Que demos justo ahora esta lección es perfecto, porque te habría pedido que me explicaras un poco mejor qué es. Bien. Bien. Entonces, Anthony, profundicemos en esta técnica del HDR. Pero antes de hablar de aspectos prácticos, hablemos mejor un poco de algunos conceptos teóricos sobre esta técnica. Como te decía, se crea para acercar las imágenes que obtenemos con nuestra cámara a la visión de nuestro ojo. Mira, si te encuentras, por ejemplo, de día en una habitación y miras hacia el exterior, seguramente tu ojo conseguirá percibir una tonalidad correcta tanto del interior de la habitación como del paisaje que está en el exterior. En fotografía esto no es posible. Ya me he dado cuenta. Acuérdate, hemos hablado de esto cuando tratamos los temas de la exposición, la gama dinámica. El problema en este caso es precisamente un problema de gama dinámica. Con el sensor digital de nuestra reflex o de un escáner, este problema se hace aún más evidente. Con la película ya había limitaciones que conseguíamos resolver con las luces de llenado, utilizando el filling, en algunos casos eludiéndolas de otras formas, o a veces incluso renunciando a obtener una imagen que se acercara a la percepción humana. El digital nos pone a disposición otras técnicas que precisamente nos permiten obtener una imagen donde todos los tonos se reproducen de manera similar a la que nosotros percibimos con el ojo humano. ¿Ves, Anthony? Hasta hace algunos años era difícil conseguir una reproducción en un monitor, o todavía menos en la impresora, de imágenes que tuvieran una gran diferencia de brillo entre los puntos más oscuros de la imagen y los de mucho brillo, debido a los límites de gama dinámica. ¿Te acuerdas? Ya hemos hablado de eso. Sí, la diferencia de exposición entre los puntos más luminosos y los más oscuros, en una sola imagen. En un solo encuadre. Mira, si nos referimos al concepto de gama dinámica en las prestaciones de nuestra reflex, se refiere a la posibilidad del sensor de reproducir en un solo disparo los stops de diferencia que hay entre los puntos oscuros y los puntos más luminosos. Mientras que si nos referimos a un monitor, será la capacidad de este para reproducir una imagen con diferencias de brillo en la pantalla entre los puntos más oscuros y los más luminosos. Mira, nuestro ojo tiene una capacidad para interpretar zonas de bajo y altísimo brillo, y sobre todo, consigue comprender al mismo tiempo imágenes con un gran descarte de luminancia, es decir, con una elevada gama dinámica. ¿Y qué entiendes por luminancia? Luminancia es la medición de la intensidad de una fuente luminosa con relación a su superficie. Se miden bujías por metro cuadrado, llamadas también lux. Y generalmente se considera que nuestro ojo puede percibir imágenes con un descarte de luminancia incluso 10.000 a 1, es decir, la diferencia, la relación que hay entre los puntos más iluminados y los menos iluminados es de 10.000 veces a 1. Ten en cuenta que un monitor LCD de gama media consigue reproducir imágenes con un descarte de luminancia, es decir, una gama dinámica de como máximo 700 a 1. Hay una gran diferencia entre lo que conseguimos ver y lo que en cambio podemos reproducir en el monitor una vez disparada la foto o incluso en la impresora. En la impresora se reproducirá otra vez este valor. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que conseguimos ver y lo que podemos reproducir. Sí, es precisamente esta dificultad para reproducir imágenes próximas a las que nuestro ojo puede ver lo que ha llevado en estos últimos años a buscar y experimentar nuevas técnicas, y el HDR nace de esta investigación.
Sí, pero ese espacio es muy grande para abarcarlo, de 700 a 10.000. Sí, ten en cuenta que quien se ha dedicado a este tipo de investigación no pertenece estrictamente al mundo de la fotografía, sino que esta técnica ha nacido en otros sectores, el de los programadores de videojuegos, para hacer más realistas sus escenarios, incluso en sectores del diseño 3D y de la animación, para hacer que el brillo de sus imágenes sea lo más realista posible, o incluso diseñadores de pantallas de plasma y LCD. Más tarde, esta técnica ha llegado al mundo de la fotografía con diferentes adaptaciones para obtener las imágenes de las que hablaremos hoy. Ten en cuenta que hasta este momento, para reproducir imágenes fotográficas se utilizaban formatos de 8 bits o de 16 bits. ¿Sabes de qué estoy hablando, verdad? Profundidad de color. Sí, perfecto. Mientras que para este tipo de imágenes, para los HDR, ha sido necesario utilizar formatos de hasta 32 bits de profundidad de color, precisamente para almacenar la gran cantidad de datos que contiene una imagen de este tipo. En cualquier caso, estos aspectos los tratarás con Ricardo cuando habléis de la fase de postproducción. Está bien. Tratemos otro aspecto, el de la reproducción fiel de los colores. Ten en cuenta que durante el proceso fotográfico nuestras imágenes las pasamos de un dispositivo a otro y para la reproducción cromática de la imagen sea estable se han estandarizado algunos formatos. El formato sRGB, que es en el que se codifican las imágenes en JPEG, que salen de cualquier reflex. Nació precisamente de esta necesidad para reproducir de la misma forma las imágenes en el monitor o en las procedentes de un escáner. En definitiva, sRGB son las siglas de estándar RGB, así que todas las imágenes que disparamos con nuestra cámara están orientadas a la correcta reproducción en un dispositivo. La filosofía de la HDR da un vuelco a estos conceptos, es decir, disparamos imágenes que no están orientadas a la correcta reproducción en un dispositivo, sino a la correcta representación de la escena que estamos captando. Y por lo tanto, utilizamos nuestro dispositivo para captar la mayor parte de datos posibles. Pero estos más tarde deben ser adaptados a un nuevo formato que no puede reproducirse en el monitor hasta después de la fase de postproducción, que incluye también la fase de tone mapping y hace que esté disponible. ¿Ves, Anthony? Te he explicado todo esto para que entiendas la diferencia entre las imágenes orientadas al dispositivo, las device referred, y las orientadas a la escena, las scene referred. Oye, en la fotografía estoy avanzando muchísimo y me gustaría poder decir lo mismo de ti por lo que respecta al inglés. Se pronuncia device referred y scene referred. Dilo. Entonces, device referred, scene referred. No está mal, venga. Está bien, pero hablemos de fotografía. Las imágenes device referred son las que contienen todos los datos necesarios para una correcta calidad en el dispositivo. Ok. Tanto en una cámara digital reflex como en un monitor y en todas las fases del proceso, mientras que las imágenes scene referred, las orientadas a la escena, contienen todos los datos referidos a la escena que se ha tomado. Por lo tanto, todos los datos de luminancia, pero referidos a esta escena y a ese tipo de imagen que se utilizan en el HDR. ¿Y cuáles son los formatos HDR? Verás, en la fase experimental surgieron muchos formatos, pero después se impusieron como estándar sobre todo dos de ellos, el Radiance RGBE, indicado por la extensión .HDR, y el OpenEXR, indicado por la extensión .EXR. Bien. Pero volviendo a lo de antes, a Ricardo, ¿cómo lo ves con el inglés? Verás, los dos sois muy buenos profesores. Perfecto, Alejandro. Muy interesante, todo claro. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo se pueden realizar las imágenes HDR? Bueno, mira, para realizar las imágenes HDR existen dos aparatos específicos que consiguen darnos una imagen en un solo disparo, pero no están al alcance de todos y se utilizan en ámbitos específicos, como te decía antes, en el diseño 3D y por aquellos que hacen videojuegos. Pero nosotros podemos conseguir realizar este tipo de imágenes de forma un poco más complicada pero igualmente eficaz, combinando la fase de disparo con la de postproducción. En la fase de disparo necesitamos sobre todo tomar una serie de imágenes de nuestro sujeto con diferentes exposiciones, para registrar todos los valores de los que hablábamos antes, desde las sombras más oscuras a las luces más altas. Por lo tanto, existiendo la necesidad de disparar varias imágenes, es obligatorio utilizar el caballete, para obtener imágenes estables y que sobre todo se puedan superponer perfectamente más tarde, en la fase de postproducción. Por lo tanto, utilizaremos un caballete, encuadraremos a nuestro sujeto, después configuraremos la cámara en modalidad de exposición manual para que podamos controlar todos los parámetros
Esto nos permitirá configurar el diafragma en un valor de cierre bastante alto. Por ejemplo, puede ser f16. Todo esto para no tener problemas entre los disparos de variaciones en la profundidad de campo que provocarían después en la fase de postproducción problemas de superposición de las imágenes. Por lo tanto, diafragma estable, se configura el valor ISO en la sensibilidad más baja posible. Esto es necesario porque tendremos exposiciones que tendrán tiempos muy largos para reducir al mínimo los obstáculos, es decir, el ruido electrónico, que tendremos presentes en algunas imágenes y en otras no. Llegados a este momento, puede ser recomendable el disparo flexible, ¿ves? También me lo he traído. Por casualidad. Por casualidad, sí, lo llevaba aquella conmigo. Esto sirve para que cuando disparemos no se mueva el aparato fotográfico. Por eso, al no tener contacto con la máquina, al no tener que apretar el botón de disparo, no introduciremos vibraciones en una u otra imagen. En ausencia de disparo flexible, podremos configurar la cámara en modalidad de disparo automático, para retrasar el disparo de algunos segundos desde que apretemos el botón. Y esperar que así tengamos algunos segundos que nos permitan reducir las vibraciones. Ahora se mide la exposición tanto en las zonas de máxima sombra como en las de brillo más alto. Por ejemplo, si estamos en un bosque y queremos hacer una foto de paisaje, mediremos la exposición en la parte del cielo, entre las hojas de los árboles, donde tendremos valores de exposición muy altos, ya que hay una luz muy intensa. Y después mediremos las zonas de sombra más fuertes, en la base de los árboles, en las zonas más oscuras. En este punto empezaremos a disparar una serie de fotos variando la exposición entre un stop y el siguiente. Por ejemplo, si disparamos al cielo configurando f16 con un tiempo de un quingentésimo, empezaremos a hacer una secuencia de disparos ampliando el tiempo de colocación hasta llegar al necesario para reproducir correctamente la imagen en la zona de sombra. Por lo tanto, partiendo de f16 y un quingentésimo, los disparos serán f16 un 200 quingentésimo, f16 un 120 quingentésimo, hasta llegar a la exposición más larga. Una vez acabada esta operación, tendremos una serie de fotos que después en postproducción uniremos para generar la imagen HDR. Ahora bien, ten cuidado con este procedimiento de disparo. Ten en cuenta que no todos los sujetos son adecuados para realizar un HDR. Obviamente no es la técnica adecuada para fotos deportivas, donde tienes sujetos en movimiento. Sí, claro. Ya que en un disparo y en el siguiente seguramente cambiará la posición. No obstante, los problemas de movimientos no se presentan solo en la fotografía de personas en movimiento. También podrías tener problemas en la fotografía de paisaje, donde a lo mejor en un día con viento las hojas de los árboles podrían moverse entre un disparo y el siguiente. O incluso con un cielo con muchas nubes, donde su posición no es constante. Y visto que esta situación requerirá al menos algunos minutos, seguramente cambiarán su posición. Por lo tanto, es necesario tener presente con qué sujetos queremos aplicar esta técnica, porque es muy importante que todas las imágenes puedan superponerse perfectamente entre ellas. De lo contrario, no funciona. No, de lo contrario, una vez superpuestas las imágenes, tendremos los valores de exposición de todas las zonas, pero se creará un efecto fantasma, ya que habrá zonas de la imagen que estarán presentes en algunos disparos y en otros no. En cualquier caso, una vez que tengamos todos estos disparos, como te he explicado en la fase de postproducción, que tratarás en profundidad con Ricardo en las lecciones de Photoshop, podemos unir estas imágenes juntando también todos los datos de exposición que hemos obtenido. Y de esta manera tendremos una imagen HDR completa. ¿Así que ahora se puede ver la imagen en el monitor? No, una vez que has construido tu imagen HDR, como te he explicado antes, tendrás una imagen con 32 bits de profundidad de color. Es verdad. Y no puede visualizarse en un monitor. Para tener una imagen visualizable o imprimible, tenemos que recurrir a otra fase de postproducción. La llamada fase del tone mapping. Significa elegir para cada porción de la imagen cuál es el valor de exposición más apropiado para describirla. Así llevaremos la imagen a 8 o 16 bits de profundidad de color y podrá reproducirse en el monitor o imprimirse. Sí, pero ¿no es un contrasentido? ¿Por qué se hacen estas imágenes en 32 si después es necesario pasarlas a 8 en el monitor? No tiene Sí, sentido. verás, no, en realidad parecería un contrasentido. Cuando producimos nuestra imagen final a través del tone mapping, tenemos una imagen de 8 o 16 bits como la que saldría de un único disparo. Pero tenemos una imagen donde hemos elegido para cada parte de la imagen qué valores utilizar, cogiéndolos de toda la cantidad de datos que hemos acumulado en la fase de disparo, haciendo toda la secuencia de disparos. En realidad, la imagen final, como profundidad de color y como información, debe equivaler a la que saldría de un solo disparo. La diferencia es precisamente que esta imagen está formada
por una selección que hacemos de toda la información de la secuencia HDR. Y por lo tanto reproduce, como hemos visto, cómo queremos interpretar la realidad que hemos fotografiado. Ten en cuenta que desde el formato HDR podemos obtener a través de configuraciones distintas en la fase de tone mapping una infinidad de imágenes, interpretaciones diferentes de las mismas fotos. Este es también uno de los potenciales de este tipo de imagen. Te pongo un ejemplo, Anthony. ¿Ves esta imagen? Es la foto de un interior en la que a través de una gran cristalera pasa también una parte de la panorámica exterior que tiene una fuerte luminosidad. En un solo disparo habría sido imposible captar las dos luminosidades y representarlas correctamente, de la misma forma que la veríamos si estuviéramos en ese espacio. Por eso en este caso he utilizado la técnica del HDR. He realizado una serie de disparos partiendo de un subexpuesto para captar los valores de luminosidad del cielo y del paisaje exterior. Después he aumentado los valores de exposición un stop cada vez hasta llegar a la foto sobreexpuesta para el exterior, pero correctamente expuesta para los valores del interior, para captar los valores de luminosidad de la decoración en el interior de la habitación. Después, con toda esta serie de datos, en la fase de postproducción, mediante las operaciones de tone mapping, se puede obtener imágenes totalmente diferentes. Se puede tener una reproducción realista de la escena donde se intenta llevar a las tonalidades, digamos, a las que estamos más acostumbrados y por lo tanto obtener una imagen bastante fiel a la realidad. O se puede reinterpretar de manera pictórica y destacar la saturación, pero también la restitución de la luz y de las sombras para dar más tridimensionalidad a los sujetos, como en esta otra imagen. En este caso, ves, desde unos mismos datos obtenidos en la fase de disparo, hemos llegado a dos resultados totalmente opuestos. Es muy bonita esta. No parece ni siquiera la misma foto ni el mismo lugar. Todo esto es lo que ofrece el digital. La posibilidad de interpretar el disparo hasta transfigurarlo totalmente. En cualquier caso, hemos tratado una de las técnicas más actuales, la del HDR. Hemos hablado de la luminancia, de los perfiles de color, de los tipos de imágenes orientados al dispositivo u orientadas a la escena. Entonces, device referred y scene referred. Perfecto, dilo tú que lo haces mejor. Después hemos analizado los procedimientos que se deben seguir para hacer la secuencia de los disparos para prepararla en la fase de postproducción. Es decir, todas las nociones técnicas que se deben tener presentes cuando se realiza una imagen HDR. Después hemos analizado de manera muy resumida la fase del tone mapping, que tratarás más en profundidad con Ricardo en las lecciones sobre la postproducción. Y por último, te he enseñado dos ejemplos de cómo se puede obtener los mismos datos, imágenes totalmente diferentes. Perfecto. Después de esta lección, tengo muchas ganas de hacer mi primera imagen HDR. Antes de acabar, un pequeño detalle. Has hablado de tone mapping. Creo que aquí también hay que trabajar un poquito la pronunciación, ¿eh? Venga, va, te desquitarás con Ricardo. Si no hay más remedio. De postproducción se pueden intervenir y cambiar mucho los efectos. Como te decía antes, el objetivo puede ser acercarse a la visión del ojo humano o transfigurar totalmente las imágenes y obtener imágenes de tipo pictórico. Que demos justo ahora esta lección es perfecto, porque te habría pedido que me explicaras un poco mejor qué es. Bien. Bien. Entonces, Anthony, profundicemos en esta técnica. Hola, Alejandro. Hola, Anthony. ¿Cómo estás? Buenos días. Todo bien, gracias. ¿Qué haces? Mira, estoy intentando pesar mi cámara de fotos. He traído una balanza, la ponemos encima. ¡Tac! ¡Perfecto! Pero venga. ¿De verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? No, hoy he traído el caballete porque me gustaría hablarte de una nueva técnica fotográfica. Mira, con la llegada de la fotografía digital se han afrontado también nuevas técnicas que intentando acercar cada vez más la calidad de nuestras fotografías a la visión, a la percepción de nuestro ojo, o pueden también estar pensadas para resolver algunos problemas que han aparecido, precisamente a causa de los sensores digitales y de sus límites. Hoy me gustaría hablarte del HDR, High Dynamic Range. He oído hablar de esto. Hay un foro en internet en el que participa mucha gente y habla Técnica del HDR. Pero antes de hablar de aspectos prácticos, hablemos mejor un poco de algunos conceptos teóricos sobre esta técnica. Como te decía, se crea para acercar las imágenes que obtenemos con nuestra cámara a la visión de nuestro ojo. Mira, si te encuentras, por ejemplo, de día, en una habitación y miras hacia el exterior, seguramente tu ojo conseguirá percibir una tonalidad correcta tanto del interior de la habitación de esto. Solo que no entiendo muy bien qué es.
Sí, como te decía, es una técnica muy actual. Hay muchos grupos de discusión que discuten, proponen imágenes realizadas con esta técnica. Esto es así porque se pueden conseguir con una sola exposición distintas imágenes en postproducción, ya que las dos fases se encuentran, podríamos decir, juntas, y tanto en la fase de disparo, que es en la que profundizaremos hoy, como en la fase